the shadows whisper and the old house grows. La vida de Dwight David Eisenhower fue el ejemplo perfecto del sueño americano, comenzando desde orígenes humildes, sirviendo a su país sin falta y siempre poniendo el deber por encima de todo. Fue un verdadero producto del corazón de América, un lugar donde la gente aprendió a ser fuerte y a trabajar duro. Nacido en 1890 en Denison, Texas, y criado en Abilene, Kansas, Eisenhower creció en una familia de clase trabajadora donde la disciplina y el trabajo duro se enseñaban desde temprano. Sus padres les enseñaron a sus hijos que la ambición y los buenos valores eran las cosas más importantes en la vida. Fue uno de 7 hermanos en un hogar competitivo. Se esperaba que todos hicieran su parte, lo que ayudó a formar la curiosidad interminable del joven Ike, un apodo que lo acompañaría toda su vida, pero fue su amor por la historia militar y el liderazgo lo que lo hizo destacar. Leyó muchísimos libros sobre grandes estrategias, estudiando los éxitos y fracasos de los más grandes comandantes de la historia. Después de graduarse de West Point en 1915, una famosa clase apodada la clase sobre la que cayeron las estrellas, Eisenhower comenzó una carrera militar que duraría más de 4 décadas. Sus habilidades de liderazgo ya eran claras para sus compañeros de clase, aunque la Primera Guerra Mundial terminó antes de que pudiera luchar, lo cual fue una decepción personal. Obtuvo una importante experiencia organizativa al liderar unidades de entrenamiento de tanques y trabajar con nueva tecnología militar. Durante los largos años entre guerras, Ike dominó la habilidad que definiría su carrera: manejar operaciones complicadas y las fuertes personalidades a cargo de ellas. Antes de la Primera Guerra Mundial, Eisenhower sirvió durante la expedición a México de 1916 a 1917, la respuesta de Estados Unidos a los ataques transfronterizos de Pancho Villa. Aunque frustrado por no poder ir al frente, su asignación resultó formativa. Se le encargó entrenar tropas y experimentar con los primeros vehículos blindados. Eran máquinas torpes e inestables, pero en ellas Eisenhower vio el futuro de la guerra mecanizada. La gestión de suministros y personal para esta nueva tecnología perfeccionó sus excepcionales talentos logísticos. Reforzó una creencia fundamental en la preparación meticulosa y la modernización, lecciones fundamentales que resultarían indispensables décadas después. Una prueba diferente llegó en 1932. En lo más profundo de la Gran Depresión, miles de veteranos desesperados de la Primera Guerra Mundial, el Ejército de Bonificación, marcharon sobre Washington, D.C., exigiendo el pago anticipado de los bonos prometidos por su servicio. La protesta se convirtió en un tenso enfrentamiento. Eisenhower, entonces un mayor que servía bajo el imperioso general Douglas MacArthur, estuvo presente cuando se ordenó a las tropas federales dispersar por la fuerza a los veteranos con caballería y gas lacrimógeno. Mientras MacArthur abrazaba la misión, Eisenhower estaba profundamente preocupado. En privado aconsejó a su superior que usar el ejército contra sus propios veteranos era un grave error, uno que sería política y moralmente dañino. Atado por el deber, no pudo anular la
la orden, pero el vergonzoso espectáculo le dejó una marca indeleble, enseñándole una dolorosa lección sobre la profunda responsabilidad del liderazgo y el delicado equilibrio entre el poder militar y las necesidades civiles. El verdadero genio de Eisenhower se manifestó durante la Segunda Guerra Mundial. Como el comandante supremo aliado en Europa, estuvo a cargo de unir a diferentes países para trabajar bajo un mismo plan. Su trabajo no era solo planificar batallas, era manejar las grandes personalidades de algunos de los generales más famosos de la historia. Douglas MacArthur, George Patton, Bernard Montgomery, cada uno era inteligente, quería tener éxito y era conocido por ser difícil. La calma de Eisenhower, su astucia política y su habilidad para resolver discusiones impidieron que la alianza se desmoronara. Soportó los arrebatos de Patton cuando otros lo habrían despedido. Calmó el orgullo de Montgomery cuando el general británico quería más gloria. Y manejó las diferentes presiones políticas de Roosevelt y Churchill. Sin las habilidades diplomáticas de Ike, la invasión del día D quizás nunca se habría llevado a cabo con un propósito tan claro. Gracias a su liderazgo, las fuerzas aliadas ganaron en Europa. Después de la guerra, el hombre que llevó a los aliados a la victoria en Europa pasó de héroe militar a líder político. Montado en una ola de enorme popularidad, Dwight D. Eisenhower se convirtió en el 34º presidente, sirviendo desde 1953 hasta 1961. Fue visto como una figura de estabilidad durante los tensos primeros años de la Guerra Fría. Uno de sus mayores logros nacionales fue la creación del sistema de autopistas interestatales. Esto fue inspirado por un agotador convoy militar a través de América en 1919 y sus observaciones de la Autobahn de Alemania. Imaginó un sistema que serviría a la gente común, pero que también sería una ruta clave para la defensa nacional. La Ley Federal de Carreteras de 1956 cambió las carreteras de Estados Unidos, impulsando la economía y conectando comunidades durante décadas. Pero al terminar su presidencia, el soldado de carrera tenía un último mensaje muy importante. En su discurso de despedida de 1961 dio una advertencia que venía de su punto de vista especial, una advertencia contra el mismo grupo al que había dedicado su vida, el complejo militar industrial. Debemos protegernos de que el complejo militar industrial gane demasiado poder, lo pretendan o no. La posibilidad de un terrible ascenso de poder mal ubicado existe y seguirá existiendo. Hoy, a medida que la guerra en Ucrania empeora, las palabras de Eisenhower se sienten como una profecía. Estados Unidos y sus aliados han gastado decenas de miles de millones en ayuda militar. Cada misil, proyectil de artillería o vehículo blindado enviado al extranjero es reemplazado a través de lucrativos acuerdos con enormes empresas de defensa como Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman. El legado de Eisenhower no es solo historia, es un plan para mantener a América segura y unida. Su mayor regalo fue su advertencia final. Nunca dejes que la guerra se vuelva tan rentable que la paz se vuelva indeseada. En abril de 1961, la invasión de Bahía de Cochinos fracasó terriblemente. Kennedy se sintió avergonzado. Fue su primera gran acción de política exterior y se desmoronó en menos de 3 días. Las pérdidas fueron altas, el plan quedó expuesto y esto hizo que Estados Unidos pareciera débil ante Castro y los soviéticos.
Kennedy se dio cuenta de que había confiado demasiado en las promesas de la CIA y no había pedido una revisión militar lo suficientemente fuerte. Fue entonces cuando llamó a Eisenhower, quien estaba retirado en Gettysburg, Pensilvania. La reunión 22 de abril de 1961. Kennedy invitó a Eisenhower a Camp David para almorzar. Kennedy, aún conmocionado, preguntó directamente dónde me equivoqué. El consejo de Eisenhower fue agudo y de mentalidad militar. Usa una cadena de mando clara. Ike le dijo a Kennedy que exigiera que todas las operaciones militares pasaran por el Estado Mayor Conjunto, no solo por la CIA. No te quedes a medias. Eisenhower advirtió que si vas a usar la fuerza militar, debes estar preparado para usar suficiente fuerza para ganar. No solo un pequeño esfuerzo, exige rendición de cuentas. Le dijo a Kennedy que cuestionara a los planificadores él mismo, desafiara sus suposiciones y nunca aceptara promesas vagas. Separa la política de las operaciones. Ike enfatizó que la imagen política no debería debilitar los planes militares. Dwight D. Eisenhower advirtió a John F. Kennedy y al pueblo estadounidense sobre el creciente poder del complejo militar industrial. En su discurso de despedida del 17 de enero de 1961, Eisenhower advirtió sobre la influencia de esta relación entre el ejército, el gobierno y los contratistas de defensa. Le preocupaba que esta alianza pudiera afectar la política nacional y empujar al país a guerras innecesarias. Si bien no hay pruebas de una advertencia directa a Kennedy, él era consciente de estos riesgos cuando se convirtió en presidente, especialmente en lo que respecta a la guerra de Vietnam y el creciente poder del ejército. Eisenhower, como ex líder militar, basó sus preocupaciones en su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, y Kennedy tuvo que enfrentar estos desafíos durante su mandato. Impacto en Kennedy. Los historiadores creen ampliamente que el consejo de Eisenhower influyó directamente en el enfoque de Kennedy ante crisis posteriores, especialmente la crisis de los misiles cubanos, 1962, donde JFK insistió en una discusión exhaustiva. Mantuvo las opciones militares listas, pero finalmente controló la situación con una diplomacia cuidadosa. El presidente John F. Kennedy pronunció su famoso discurso sobre la sociedad secreta el 27 de abril de 1961 en la cena de la Asociación Americana de Editores de Periódicos en Nueva York. En este discurso habló sobre la importancia de una prensa libre y advirtió sobre los peligros de los secretos, refiriéndose a una conspiración monolítica y despiadada y enfatizando la necesidad de transparencia en el gobierno. El desastre de Bahía de Cochinos, donde un grupo de exiliados cubanos respaldados por la CIA intentó y fracasó derrocar al gobierno de Fidel Castro, frustró profundamente a Kennedy. Se dice que después de la derrota, Kennedy comentó que quería romper la CIA en 1000 pedazos y esparcirlos al viento. La frustración de Kennedy con la CIA también se extendió a sus operaciones secretas, como su participación en el intento de derrocar gobiernos extranjeros durante la Guerra Fría. Se cree que Kennedy podría haber querido reducir el poder de la CIA o limitar su capacidad para llevar a cabo operaciones secretas, especialmente aquellas fuera de su control o que fueran en contra de sus políticas. Sin embargo, aunque Kennedy estaba claramente descontento con la agencia, no está del todo claro si tenía un plan específico para eliminarla por completo.
La mayoría de sus preocupaciones parecían ser sobre la falta de rendición de cuentas de la CIA y su excesivo poder en operaciones secretas, lo que llevaría a la necesidad de cambios en lugar de un cierre total. El asesinato de Kennedy en 1963 detuvo cualquier cambio importante que pudiera haber hecho con respecto a la CIA. Sin embargo, su desconfianza hacia la agencia dejó una marca duradera en las presidencias posteriores. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Le dispararon mientras viajaba en una caravana ordenado por el Estado Profundo y llevado a cabo por la CIA. Su muerte marcó un trágico punto de inflexión en la historia estadounidense. El propio Kennedy había dicho antes que Eisenhower me dio el mejor consejo militar que jamás haya recibido. El Estado Profundo estaba aterrorizado por el presidente Eisenhower. En su discurso de despedida de 1961, el presidente Eisenhower advirtió sobre el creciente poder del complejo militar industrial, la estrecha relación entre el ejército, los contratistas de defensa y el gobierno, que temía que pudiera influir demasiado en la política nacional. Advirtió que este poder sin control podría amenazar la democracia y anteponer las ganancias o los objetivos militares al bien público. Esto marcó el comienzo de lo que ahora llamamos el Estado Profundo. Sin embargo, no se atrevieron a matar a Eisenhower porque era un héroe mundial, ya viejo y con graves problemas cardíacos. Dwight D. Eisenhower falleció el 28 de marzo de 1969 en el Centro Médico Militar Walter Reed en Washington, D.C. a los 78 años, debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía antecedentes de ataques cardíacos y mala salud desde los años 50. En cambio, centraron su atención en el surgimiento de un nuevo liderazgo, más joven y progresista, que bajo la guía de Eisenhower reconoció la creciente amenaza. Durante su presidencia, John F. Kennedy nombró a su hermano Robert F. Kennedy como fiscal general y lanzó una fuerte campaña para desmantelar a la mafia, terminando efectivamente el acuerdo no oficial que ésta creía tener con el Estado Profundo. Robert F. Kennedy fue asesinado en Los Ángeles, California, el 5 de junio de 1968. Solo 4 años, 6 meses y 14 días después de que su hermano John F. Kennedy fuera asesinado. En ese momento, Robert Kennedy se postulaba para presidente de los Estados Unidos, haciendo campaña activamente para la nominación demócrata. Su campaña había estado ganando mucho apoyo, especialmente entre los votantes jóvenes y los grupos minoritarios. 31 años, un mes y 10 días después, John F. Kennedy Jr., hijo del presidente John F. Kennedy, murió trágicamente el 16 de julio de 1999, cuando la pequeña avioneta que pilotaba se estrelló en el Océano Atlántico cerca de Martha's Vineyard, Massachusetts. Estaba con su esposa, Carolyn Bessette Kennedy, y la hermana de ella, Lauren Bessette, quienes también murieron en el accidente. ¿Qué le pasó a la esposa de John F. Kennedy, Jackie? Estaba justo al lado de su esposo cuando lo mataron y presenció el horror que se desarrollaba ante sus ojos. Jacqueline Kennedy nunca dijo públicamente que temiera al Estado Profundo, pero conversaciones privadas mostró profundas sospechas sobre las fuerzas detrás del asesinato de su esposo. En grabaciones hechas poco después de la muerte de JFK, expresó dudas sobre la historia oficial y sugirió que figuras políticas
poderosas, incluido Lyndon B. Johnson, podrían haber estado involucradas. Aunque nunca usó el término estado profundo, sus preocupaciones sugieren que creía que fuerzas ocultas influían en la política estadounidense. A pesar de estos temores, permaneció en silencio públicamente, centrándose en proteger a sus hijos y mantener vivo el legado de su esposo. La idea del Estado profundo, una red de burócratas no electos y agentes de poder que trabajan entre bastidores, se ha vuelto cada vez más difícil de ignorar. Se cree que estas personas, sin ser responsables ante el público, influyen en las políticas gubernamentales, controlan lo que se dice en los medios y manipulan a los grupos financieros para servir a agendas ocultas. A medida que la confianza pública en las instituciones tradicionales se debilita, más personas se preguntan si los líderes electos tienen realmente el control. La creciente popularidad del término Estado profundo, especialmente entre algunos conservadores políticos, muestra un despertar más amplio a la posibilidad de que la democracia esté siendo socavada por fuerzas que el pueblo nunca eligió. En el fondo, esto no es solo política, es una pregunta básica sobre quién gobierna realmente y si la voluntad del pueblo está siendo ignorada silenciosamente.